Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Hey. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video para todos. Estamos aquí con casi todos los coches bueno, y nos han prestado este coche. Es un Bueno, ahora de este comento yo. Jobao Hyper Truck ST. Bueno, tengo aquí a los enanos que están limpiando sus cochecitos. Este quería enseñaros una cosa. Uy, déjamelo un momentito, anda. Ya está que está muy guarro. Bueno, enfocamos aquí. La bancada esta le hemos roto, ¿vale? Aquí el enano que tenemos ahí Déjame que voy en pijama. ha chocado, pero llevas un pijama de Navidad, que mola. Ha chocado de frente contra un muro a todo lo que daba yendo el coche a 4S. A 3. A 3, yo creo que iba a 4. El hecho es que a bastante velocidad y ha revirado aquí la bancada y se ha descolocado para arriba, ¿vale? De acuerdo. Entonces le cambiaremos la bancada, tenemos una pedida y le pondremos una bancada nueva, también de ZD Racing, pero sí que es algo que me ha sorprendido porque además el resto del coche no ha sufrido absolutamente ningún daño. Impactando de frente, lo único que se puede ver es aquí una ligera marca en el brazo. A ver si enfoca bien. Aquí en el brazo vemos un buen bocado y aquí en el paragolpes. Pero la inercia del motor, que es bastante pesado con todo, ha forzado lo que es la bancada. Esto lo quería decir porque, para que lo sepáis, que nos ha pasado, que le metemos caña y todas esas cosas. Bueno, el vídeo este va a ser novedades para este nuevo año 2022. Una de las novedades que tenemos, que va a ser uno de los futuros vídeos, va a ser este coche. Este coche es de nuestro amigo Fernando, quien se lo vamos a dejar en Brasles. Tenemos aquí un montón de cosas que nos ha traído nuestro amigo. Tenemos el combo Fernando, el combo que nos ha traído, que va a ser también el Rocket. En este caso el motor es un 2650 kV, ¿de acuerdo? A ver si enfoca esto. Perdonad si está un poquito movido, pero hoy toca así. 2650 kV. Al que le vamos a soldar un XT90 y lo vamos a montar. Vamos a utilizar... A mí los Reyes me ha traído esto de robótica, un dinosaurio que lo estoy flipando, estoy pidiendo mucha ayuda, porque es que, fijaos, parece muy fácil, pero te viene todo esto, engranaje con engranaje montado, esto, un tubito con muchísima poca agua. Por fuera parecerá de juguete, pero por dentro lleva un... A ver, es facilito, lleva un mini motorcito de dron, ¿vale? Esto Y será además, lo facilito. más chulo es que no hace falta pilas, va con placa solar. ¡Cómo mola! Bueno, de eso haremos un vídeo también más adelante. Así que esto va a ser una especie de introducción a lo que queremos hacer en el 2022. Vamos a hacer esto... 2022. Adiós al 2021. Ojalá el 2022 todo sea mejor. Vamos a prepararle este coche y lo vamos a poder probar nosotros. Nos lo han traído ayer por la tarde. Hemos mirado la opción porque también nos ha traído los ZD Racing, los motores ZD Racing, que le dan un aspecto bastante más actual al coche y funcionan de maravilla, aunque los que trae tampoco tienen mucho que envidiar, ¿eh? Yo creo que también funcionan de maravilla los Jobao originales, así que veremos a ver cuáles de ellos montamos, pero le haremos una modificación. En este caso utilizaremos una bancada Jobao. Un segundo. Le ponemos en la receta de... Bueno, esta es la bancada, esta es específica para el Jobao ST, ¿de acuerdo? Es de conversión. Es de conversión para este coche. ¿Por qué es de conversión? Podéis ver el tercer pie que va desplazado, que es más largo. ¿Por qué ocurre esto? Yo os lo voy a enseñar. A ver si puedo, a una mano, porque ahora mismo no tengo trípode. Ya os digo, simplemente están sobrepuestos los amortiguadores, estamos echando un ojo. Este Jobao, a ver, es que tienes ahí el vaso también de agua.
lleva aquí un refuerzo del chasis. De hecho, está muy bien construido. Os dejaré ahora por aquí arriba un enlace de un vídeo de mi gran amigo Mani, donde compara el Hobao ST Pro contra el Arma Kraton XB. Y según él, el Hobao es superior, ¿de acuerdo? Según él, y él ha tenido los dos. Yo no he tenido suerte de probar los dos comparatindo de forma directa, pero sí que es cierto que lleva unos refuerzos brutales y que este refuerzo del chasis, que engancha otra vez al refuerzo superior, le dan una rigidez total lo que es al chasis. Aparte de llevar esto de unos 5 milímetros. Esto es brutal. Si os fijáis, las barras de lo que son los cárdanes, esto es calidad, además de titanio. Lo mismo en los cárdanes que lleva aquí adelante. A ver si puedo enfocar, pero estos cárdanes son brutales, pero brutales. Y atrás 3/4 lo mismo. Fijaros en el grosor de estos cárdanes. Mi dedo es bastante grande, o sea, son el doble de lo que trae cualquier coche actual, ¿eh? Mira. Este es casi el grosor de mis palieres. Para que os hagáis una idea, esto es un palier actual y esto es un palier de la época de cuando se hizo el ST este. Esta bancada va aquí sobre el sobrelevado. Vamos a dejar la parte delantera bancada, la parte superior, pero vamos a quitar todo lo que son los componentes nitro. También nos ha traído un servo. Aquí simplemente la placa la vamos a recortar más o menos siguiendo la misma forma. Y vamos a ver dónde colocamos las baterías, que seguramente irán aquí adelante y aquí atrás el variador, que es lo más tal. Aunque si queremos desplazar el peso para adelante, podremos plantar el variador aquí encima. Sí, esa es la idea. Portabaterías y variador, pero... plantar el variador. No tenemos una semilla que crezca y traiga un variador. No. Pero me refiero que aquí adelante podría caber el variador y haría el reparto de peso, lo adelantaríamos para que el coche no levantase tanto. Aunque no sabemos exactamente el uso que le va a dar nuestro amigo Fernando, ya que también tiene un buggy. Y entonces me imagino que el buggy será más para circuito y este será más para hacer basing y saltos y el gamba. Entonces se lo vamos a enfocar un poquito hacia hacer una especie de super cobra, ¿de acuerdo? Para hacer basing, etcétera. El anuncio de la... Mira que feo. Para que os hagáis una idea también del tamaño, ¿de acuerdo? Es bastante más grande que un buggy, pero bastante más grande, es que esto no bastante es más ancho. Esto no es 1.8 como anuncian, esto es 1.7. Es 1.8, pero es 1.8 Truggy. El tema es que en el Cobra, cuando hablamos por ejemplo del Cobra, es un 1.8, pero yo ya siempre le he dicho que en realidad es un 1.9, es un 1.10 grande, ¿de acuerdo? Pero esto ya es otra cosa. Entonces vamos a ir con esto. También seguirnos para más vídeos. Vamos a hacer un vídeo también de los doble toys. Vamos a hacer una conversión un poquito, ya os diré más adelante, del 144001. Y vamos a seguir hablando con los buggies, en los cuales también vamos a tener más novedades. Así que de momento, ¿qué vamos a hacer? Y lo voy a hacer fuera de cámara porque ya he hecho muchísimos vídeos. Y también tenemos una llave de Bueno, puercas que es mía. Eso ha sido más. un detalle de Fernando. Enseñala más abajo, que no puedo subir tanto, que si no da contraluz. Una llave, esto ha sido un detalle de Fernando que nos la ha traído para nuestro uso. Así que de momento los enanos la están disfrutando. Es mía. Es de ropa. No, es mía. Es de los tres. Somos tres para todo y todo para los tres. Así que no hay más. Vale, entonces tu buggy también es mío. Y el tuyo es mío. Vale. No, ya no quiero. Ya no quiere. Vosotros también son míos. Pues nada, pues entonces vamos a empezar. Lo voy a hacer fuera de cámara, voy a hacer los diferenciales de este coche. No lo voy a hacer en cámara más que nada porque sería un vídeo muy repetitivo y muy largo ya. Y bueno, y es un poquito lo que hay. Entonces vamos allá con ello. Lo que sí haré es un vídeo específico sobre los amortiguadores, que vamos a vaciarlos y a llenarlos y a ponerlos a nivel. Y de la conversión en sí, aunque en este caso va a ser menos complicado, ya que solamente tendremos que mirar dónde y cómo encajamos el portabaterías para que cuadren los agujeros o tengamos que hacer algún agujero nuevo. Y en principio para el soporte del motor y bancada de motor, etcétera, no hace falta absolutamente ningún agujero, ¿de acuerdo? Y también es interesante tener eso en cuenta al utilizar la bancada esta para el Hyper ST. No es compatible con otro Hobao, de forma por lo menos directa, ya que esto Pero quítale las 4 ruedas. nos impediría
digamos, apoyarlo en el chasis. Habría que recortar esto para ponerlo al mismo nivel, hacerle... Ah, claro, está tumbado, mira. Efectivamente. Y mira que las raíces. Entonces, bueno, pues como no se puede hacer, etcétera. Aquí os digo, la bancada ha aguantado perfectamente y se ha llevado muchos golpes. Sin embargo, ha revirado, pero no se aprecia en la cámara. Ya os enseñaré, os añado un pequeño vídeo, pero la hostia ha sido, pues no sé si a 60, 70... No, ha sido básicamente a 200. Con una cuesta más o menos inclinada de unos 60-50 grados contra un muro de ladrillo. Pues la cosa ha sido, yo creo, bastante importante, la hostia. Así que dentro que cabe que solamente me doble o me revire una bancada, es asumible. Entonces vamos a ir a hacer diferencial Que se salga así como... y empezaremos con este coche. Pero que se salga así como Superman, yo le digo, se tiene un pedo y sale volar. A ver, despediros, que el vídeo es cortito, va a ser 10 minutitos, no vamos a hacer recorte. Despediros y... Yo le edito. Activar Espero la que os haya gustado, no olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita y bueno, un saludo y hasta la próxima.